Pues con este vídeo vamos a terminar el principio antrópico débil y luego iremos al principio antrópico fuerte, que es interesantísimo. Pero para terminar con el principio antrópico débil tenemos que intentar entender cuáles son las condiciones que debe cumplir un planeta para poder albergar vida, para que veamos que esas condiciones son muy especiales, que no se da en cualquier planeta ni en cualquier estrella, sino que es algo muy especial y muy improbable para que pueda ahí formarse la vida, ¿vale? Vamos a ello. Lo primero, ya algo de esto habíamos visto en otros temas de este mismo curso. Hacen falta 10.000 millones de años primero. ¿Por qué hacen falta 10.000 millones de años? Porque hace falta primero una estrella supergigante, roja, que sea capaz de, en su núcleo, formar a partir del helio los átomos pesados como el carbono, como el oxígeno, etcétera, y como otros. Cuando luego esa estrella gigante explota y se convierte en una supernova, ¿veis? Nacimiento de vida y muerte, una estrella supergigante roja se va a convertir en una supernova y esa supernova al explotar expande esos átomos pesados del carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son esenciales para que luego se forme la vida. Pero eso lo que hará es contaminar otros gases y otras nebulosas que formarán otras estrellas y otros planetas. Y esos planetas estarán contaminados por esos átomos pesados que permitirán que luego se forme la vida. Por tanto, hacen falta primero 10.000 millones de años para que se formen estrellas y planetas que sean capaces de albergar vida, ¿vale? Pero además ese planeta tiene que tener un diámetro orbital, es decir, una distancia a su estrella precisa y exacta para que sea posible la existencia de agua líquida. Ya hemos visto que la vida la tenemos que pensar en formando parte de agua líquida. No es posible pensar en vida de otra manera. Agua líquida, carbono, oxígeno, química como la nuestra, ¿vale? Así que tiene que ser una órbita muy circular, porque si es muy elíptica entonces ya o se congela o se asa, y tiene que ser estable, es decir, ojo las dos palabras, circular y estable, ¿vale? Entonces esa órbita circular y estable tiene que ser el diámetro orbital perfecto, distancia a su estrella perfecto. Si está muy cercana, entonces quedará totalmente, si está muy lejos o un poquito más lejos, por ejemplo, en el caso de la Tierra, si estuviera un pelín más lejos de lo que está ahora, se quedaría totalmente congelado. De hecho, ya vimos en el curso anterior cómo el clima es realmente inestable y se producen esas glaciaciones e interglaciaciones simplemente por cambios absolutamente minúsculos en la órbita de la Tierra, en las características orbitales del planeta Tierra. Por esos cambios minúsculos se producen glaciaciones que casi congelaron todo el planeta y que el hombre se las vio y lo deseó, la glaciación Wurm. Y por otros cambios minúsculos se producen interglaciaciones como el clima, como el óptimo climático se produjo en la Edad Media con muchísimo calor. Bien, pues esos cambios en pequeñas y casi imperceptibles distancias de la Tierra al Sol produce que bien el planeta quedara completamente congelado o que el planeta fuera un planeta totalmente infernal. Así que para conseguir pensar en planetas que alberguen vida y que tengan agua líquida, debemos pensar en una distancia absolutamente precisa respecto a su estrella, circular y con una órbita estable. Para que sea estable, por supuesto, depende de cómo funcionen los demás planetas. Luego vamos a ver. Por supuesto, tiene que tener un núcleo metálico, en este caso en la Tierra es núcleo de níquel y hierro, que genere un campo electromagnético para que le proteja del viento solar, porque el viento solar es totalmente nocivo para cualquier forma de vida, ¿vale? Por supuesto, necesita un gigantesco satélite. ¿Por qué necesita un gigantesco satélite? Lo vimos en el primer curso. La Luna ejerce sobre la Tierra un efecto que le permite que ese eje que tiene inclinado la Tierra no vaya dando bandazos, sino que se quede totalmente estable mirando a la estrella polar, y ahí seguirá mirando a la estrella polar y aunque sea girando a lo largo de ese precesión de los equinoccios que vimos, pero siempre manteniendo la misma inclinación. Y mantener la misma inclinación es fundamental porque mantiene un clima estable. Si esa inclinación se hiciera más exagerada, los polos se quedarían totalmente congelados durante una época del año, pero brutal, y luego durante otra época del año muy caliente. Y esos climas serían totalmente inestables, como ocurre en Marte, que el eje del planeta gira demasiado rápido, produce unos cambios climáticos absolutamente desproporcionados. En el caso de la Tierra, permite que el eje de la Tierra sea totalmente estable, que no dé bandazos esa inclinación del eje, gracias a que tiene un satélite gigantesco al lado, ¿vale? Por tanto, necesita ese satélite gigantesco, si no, no sería posible pensar en un planeta con agua líquida. Pero también un tamaño adecuado. Si fuera un tamaño un poquito más grande, la
presión atmosférica sería brutal, la gravedad sería enorme y sería inviable la vida. Y si fuera demasiado pequeño, entonces, o demasiado pequeño no, un poquito más pequeño, por ejemplo, en la Luna no hay atmósfera. ¿Por qué? Porque la capacidad gravitatoria de la Luna no es capaz de mantener su atmósfera. Los elementos de la atmósfera, al girar, consiguen su velocidad de escape y ¡fum!, se escapan para siempre. No se quedan, no forman atmósfera. Para formar atmósfera necesito una mínima gravedad. Así que ya tenemos otras condiciones límite que nos permiten formar la vida. Pero cuando tengamos atmósfera tendrá que ser una evolución muy afortunada de la atmósfera, como hemos visto a lo largo de toda la historia de la atmósfera, que primero era CO2, luego oxígeno, luego etcétera, y sin que se congele el planeta por el camino. Y el planeta tiene que estar cubierto su mayor parte de agua, ya vimos, para que tenga un clima estable, porque eso es agua, esas 2/3 partes de océano que hay en el planeta mantienen el clima estable y suave, ¿vale? Pero además, todos los demás planetas ejercen una influencia absolutamente fundamental en la Tierra. Primero, sabemos que el Júpiter y Saturno nos evitan que entren meteoros, que entren amenazas estelares a nuestro planeta, pero cada una de las configuraciones de los planetas que tenemos en el sistema solar hacen que la órbita de la Tierra sea estable. De hecho, lo digo de otra manera, si modificáramos mínimamente la masa de uno de los planetas o modificáramos mínimamente la distancia a la que ese planeta orbita respecto al Sol, quedaría cambiado totalmente la órbita de la Tierra, porque se influyen unos a otros. Al cambiar la órbita de la Tierra desaparecería la vida, ¿vale? O sea que, pero no todos los planetas, o sea, no solo los planetas influyen sobre la Tierra, sino todos los planetas influyen entre sí mismos, ¿vale? De tal manera que todos han encontrado una órbita estable influyéndose unos a los otros. Eso está explicado bien en los apuntes, ¿vale? Bueno, pues con todo esto nos podemos preguntar la siguiente pregunta, es decir, oye, si todo es tan difícil de conseguir, ¿podemos llegar a pensar que efectivamente existe vida extraterrestre? Y eso hoy vamos a hablar de la paradoja de Fermi y la ecuación de Drake, para analizar si efectivamente pudiera existir vida en otros planetas, vida en otras estrellas, ¿vale? Bien, Fermi en el año 1949 se planteaba la siguiente pregunta. En realidad estaban en una época en la que los científicos americanos, Fermi es italiano, pero estaban en Estados Unidos, trabajando para construir la bombas atómicas, en realidad, ¿vale? Para armarse, porque estaban en mitad de la Guerra Fría. Bueno, pues lo que Fermi se planteaba era, hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Debería haber miles de civilizaciones inteligentes. Pero entonces, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos tenido nunca noticia de dónde están esas civilizaciones inteligentes? Bueno, pues en esa época de Guerra Fría lo que Fermi pudo llegar a entender es decir, oye, es que quizá consiguen la tecnología suficiente para aniquilarse a sí mismas antes de conseguir la tecnología para comunicarse o para volar o para viajar a otros planetas y otras estrellas. ¿Bien? Bueno, pero analicemos más esa paradoja de Fermi, porque al final se llamó la paradoja de Fermi, es decir, la paradoja de Fermi es si hay tantas posibilidades de que exista vida por ahí, ¿por qué nunca hemos tenido constancia de que exista vida por ahí? Bueno, pues hacerse la pregunta de cuántas civilizaciones existen o han existido en nuestra galaxia es lo mismo que hacernos la pregunta de cómo de especiales o excepcionales somos nosotros. Hacerse la pregunta de cuántas existen o han existido en el universo es la misma pregunta que ¿nuestro planeta con vida es especialismo o es uno entre miles de millones? ¿Vale? Y ahí entramos en la fórmula de Drake. Drake es el fundador del SETI, de la búsqueda espacial, de la búsqueda extraterrestre, ¿vale? Y Drake, antes de fundar el SETI, quiso calcular el número de civilizaciones que es razonable pensar que puedan existir hoy intentando comunicarse en nuestra galaxia, ¿vale? Quería calcular con una fórmula matemática cuántas civilizaciones hay por ahí en nuestra galaxia que hoy quieran comunicarse con nosotros, porque así podemos calcular cuántas podemos comunicarnos nosotros con ellos, ¿vale? Bien, pues vamos a calcularlo. En realidad no es tan difícil. Hay un número de estrellas en la galaxia, 200.000 millones, ¿vale? 200.000 millones de estrellas. De ellas, solo el 15% son estrellas amarillas. Ya vimos en los primeros temas de este curso que solo en las estrellas amarillas o naranjas amarillentas podemos encontrar vida. Bien. Ya solo nos quedan 30.000 millones. Vale, esas 30.000 millones, solo el 33% de las estrellas tienen planetas. Solo nos quedan 10.000 millones. Solo, bueno, nos quedan muchísimas, son 10.000 millones. Bien, de esas, solo el 0,17% de los planetas están a una distancia de su estrella que es habitable. Vale, pues nos quedan 17 millones. 17 millones de estrellas tendrán en su planeta
en una distancia habitable. ¿Vale? Bueno, pues son muchas. Vale, pues ahora vamos a hacer la hipótesis extremadamente optimista, radicalmente optimista, de que el 100% de los planetas que orbitan en zona habitable en su estrella alberga vida. ¿Vale? Porque vamos a hacer una reducción al absurdo. Vamos a ver que, aunque pongamos estas hipótesis absolutamente optimistas, nos llevaremos a la conclusión de que solo estamos nosotros. Fijaros, solo estamos nosotros intentando comunicarnos. El 100% de los planetas que orbitan en zona habitable de su estrella albergan vida, ¿vale? Ahora, siguiente hipótesis. El 100% de los que albergan vida alguna vez acaban albergando vida inteligente. Y además, el 100% de los que albergan vida inteligente acaban desarrollando tecnología a futuro para comunicarse interestelarmente. Y además, vamos a considerar la hipótesis optimista de que durante 500 años, de manera ininterrumpida, esa vida inteligente va a estar intentando comunicarse con otros planetas y con otras estrellas. Y además, la hipótesis extremadamente optimista de que consiguen una potencia ilimitada para comunicarse en todas las direcciones, que ya veremos que eso es imposible, pero que pueden comunicarse con potencia ilimitada en todas las direcciones, por todos lados. Con estas hipótesis optimistas, ¿cuántas civilizaciones podemos pensar que están hoy mismo intentando comunicarse con nosotros en la galaxia? Vamos a analizarlo. Tenemos esas 17 millones de estrellas, que yo las he puesto en horizontal porque es una escala temporal. Esa línea azul es la línea en la que vive la estrella, en la que tiene vida. Son 10.000 millones de años de vida de estrella, ¿vale? Pero de esos 10.000 millones de años, solo durante 500 años estará esa vida inteligente emitiendo señales, ¿vale? Nos hemos quedado, acordaros, solo con las 17 millones de exoplanetas habitables en las estrellas, que están a una distancia justa para que alberga vida, ¿vale? Y hemos dicho la hipótesis de que todas van a acabar albergando vida, y no solo vida, sino que vida inteligente, y no solo vida inteligente, sino vida capaz de comunicarse. Y no solo capaz de comunicarse, sino que además durante 500 años estarán insistiendo en comunicarse de manera ininterrumpida con una potencia ilimitada. Bien, pues si nosotros ponemos todas las 17 millones de estrellas organizadas de esa manera y ponemos su ventana de comunicación, que es solo durante 500 años, hacemos la fórmula y vemos que haciendo 17 millones de estrellas por 500 años, entre 10.000 millones de años que vive cada estrella, tenemos solo una en este momento que está intentando comunicarse, o sea, solo nosotros. En 1974 se envió un mensaje de radio direccional desde Arecibo al cúmulo globular M13. Se seleccionó ese cúmulo porque consideró que, bueno, ese cúmulo tenía muchísimas estrellas y a lo mejor ahí tenemos la suerte de encontrar con una. Bueno, pues tardará 25.000 años en llegar la señal allí. Y tardará otros 25.000 años en volver si resulta que hay vida allí inteligente que es capaz de mandarnos el mensaje de vuelta. En caso de que se estableciera contacto con alguien, en Arecibo tardaríamos 50.000 años en comunicarnos. Pero si además quisiéramos viajar y vernos con ellos, tardaríamos 500 millones de años en llegar y otros 500 millones de años en volver con la tecnología actual, con la capacidad que tenemos de movernos con la velocidad que nos movemos en el espacio. Así que daros cuenta que nosotros, el ser humano existe desde hace solo 100.000 años, tardaríamos 500 millones de años en llegar, 500 millones de años en volver. Barrow y Tipler, en un libro ya famoso que le llamó El principio antrópico, del año 1906, bueno, en realidad se llama El principio cosmológico antrópico, del año 1986, ya decía, es probable que seamos la única especie inteligente en el universo entero. Este libro ha cambiado la manera en que se piensa en el principio antrópico y ha producido una corriente de pensamiento que ha sido muy interesante seguirla. Bien, bueno, pues quedo con esta frase. Hay una muy fuerte evidencia de que la vida inteligente está restringida a un solo planeta, que es solo uno de 9 planetas que orbitan alrededor de una singular estrella, que es en sí misma la única entre 100.000 millones de estrellas de la galaxia, que es única entre 1.000 millones de galaxias del universo visible. Es muy probable que no haya ocurrido en ningún otro lugar del universo visible la vida. En el año 2018, ya recientemente, utilizando todo lo que se sabe ahora mismo de biología, de química, de física, se analizó cuáles son las probabilidades de que pudiera existir vida o que hubiera existido vida a lo largo de toda la historia del universo, en todo el universo visible. Y se llega a la conclusión de Anders Sandberg de su universidad que con casi toda probabilidad somos la única civilización avanzada de todo el universo.